Buenas chicos, ahí ya admitimos a los primeros que empezaron a conectarse. A medida que vaya ingresando toda la gente, yo lo voy a ir admitiendo. Así empezamos ya con la charla, que estamos unos minutitos atrasados. Así que, Mimi, te cedo la palabra. Yo empecé a hablar, estaba silenciada. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que se han sumado hasta ahora y los que se van a sumar después. Quiero agradecer también a Cami, a Pipe y bueno, a Octavense, que no se pudo conectar porque tenía un parcial, por organizar este ciclo. Y bueno, gracias a las invitadas por estar acá, que la realidad es que como secretaria general del centro es un honor recibirlas. Voy a pasar a hacer una breve introducción de cada una de nuestras invitadas y luego ya arrancamos con la charla. Bueno, Melody Cabalán es asesora en protocolo empresarial y cultura árabe islámica. Tiene una especialización en resolución de conflictos de la Universidad de Maryland y a su vez es estudiosa del Islam. Es responsable del Departamento de Relaciones Internacionales en The Halal Catering Argentina, HCB. En 2020 organizó el primer foro halal de la historia de esta industria, en el cual las mujeres fueron protagonistas, dando a conocer su aporte histórico en dicho campo. Es fundadora de afifa.org, organización creada para promover y realizar actividades relacionadas a la mujer en Medio Oriente y el mundo islámico. Es cofundadora de Diversity Network, miembro del órgano ejecutivo de Religions for Peace de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Es cofundadora del Laboratorio de Diversidad Cultural, Religiosa y Étnica del Departamento de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y es la primera mujer y joven en liderar una institución islámica para el país y Sudamérica, y preside el Instituto Islam para la Paz desde comienzos de este año. Por otro lado, María Marcela Mazzini es argentina, es laica, casada y madre de 2 hijos, es profesora, licenciada y doctora en teología por la UCA. El tema de su tesis doctoral fue la crisis espiritual en perspectiva interdisciplinar, mística y psicología. Es acompañante espiritual por el Centro de Espiritualidad Santa María, tiene un diploma en coaching cognitivo del Center of Cognitive Coaching de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Es profesora titular de la Cátedra de Teología Espiritual, es docente del Sacramento del Matrimonio y Metodología Científica en la Facultad de Teología de la UCA, coordina el Instituto de Investigaciones Teológicas de dicha facultad, en la que también participa en el grupo de investigación sobre prácticas de espiritualidad popular en ambientes urbanos, dirige la diplomatura en competencias educativas para la vida interior en la Universidad de San Isidro, forma parte del comité científico en el proyecto grupal de investigación y publicación Teologanda, y es referente en el área de mujeres en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Sus temas actuales de investigación son espiritualidad en el final de la vida, mística y espiritualidad en perspectiva transcultural, neurociencias y espiritualidad. Como verán, son 2 invitadas de lujo, así que le cedo la palabra a Cami para ya darle inicio a este ciclo, y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchas gracias Mimi, muchas gracias invitadas. Bueno, desde la Secretaría de Asuntos Internacionales y Asuntos Políticos creamos este espacio invitando a todos a la reflexión y al diálogo. Buscamos que cada uno de los encuentros nos haga ver la realidad desde diferentes perspectivas, poniendo el foco en la mujer como líder y como motor de cambio. El mundo fue evolucionando y desde el centro tenemos la profunda convicción que como futuros tomadores de decisiones es necesario que acompañemos estos cambios en pos de construir juntos una sociedad más comprensiva e igualitaria. Por eso mismo invitamos hoy a Marcela y a Melody para que nos cuenten un poco sobre el rol de la mujer en sus respectivas religiones y culturas. Las invitamos entonces a reflexionar, a cuestionarse y por sobre todo a inspirarse. Muchas gracias. Muchas gracias chicas, así empezamos con la charla. Le voy a dar primero la palabra a Marcela, que nos va a empezar a hablar del tema que nos trae hoy, que es el rol de la mujer en el catolicismo. Una cosa, Marcela, antes de arrancar, perdón. Chicos, las preguntas que les vayan surgiendo, por favor les pido que me las manden por privado al chat, y al final de la charla se van a hacer todas las preguntas en orden. Así que nada de eso. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me olvidé la escarapela en el otro suéter que tenía puesto antes, pero bueno, hoy día la escarapela es lindo recordarla, como si la tuviéramos puesta. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Va a ayudarme acá con una pequeña presentación de PowerPoint.
para hablarles un poco del lugar de las mujeres en la iglesia, ¿no? Como dice acá, es un punto de partida para la reflexión. No hablo de la Iglesia Católica, aunque también hay otras iglesias, como ustedes saben, otras comunidades cristianas, pero yo me voy a referir especialmente a la Iglesia Católica. Le voy a compartir, digamos, como un resumen, una declaración de la Pontificia Comisión para América Latina, que hace un par de años tocó precisamente este tema, el tema de las mujeres en la Iglesia. Bueno, ustedes saben que nuestros tiempos están marcados, ¿no es cierto?, por una nueva autoconciencia y podríamos decir una conciencia social renovada sobre el rol de la mujer, sobre nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestros derechos, la participación también. Las mujeres pedimos mayor participación en las estructuras sociales, políticas, económicas, empresariales, religiosas también. Y también es un tiempo que está marcado por la denuncia hacia las injusticias y a las discriminaciones y sufrimientos que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia y que sufren en este tiempo, ¿no es cierto? Que siguen sufriendo muchas mujeres en este tiempo. Bueno, esta conciencia, ustedes saben que fue, por lo menos en Occidente, evolucionando poco a poco, primero afuera y luego dentro de la iglesia, ¿no? Juan Pablo II ya hace unos 25 años, un poquito más, escribió una carta que se llamó Mulieres Dignitatem, donde hablaba de este protagonismo de las mujeres en la iglesia, o sea, el deseo de un mayor protagonismo de las mujeres en la iglesia, y luego también otras encíclicas como Redentoris Mater, Evangelium Vitae, la exhortación Familiaris Consortio, que fue la que resultó del Sínodo de la Familia del año 80, Christi Fideles Laici, etcétera, entre otras, después del Concilio Vaticano II, como ustedes saben que fue un hito en la historia de la Iglesia, que terminó en el año 1965 y que marcó un nuevo protagonismo de los laicos en la Iglesia. Después vinieron todas estas declaraciones que desarrollan ese tema, ¿no? Que lo profundizan y que le sacan como las consecuencias. Bueno, y acá lo tenemos al Papa Francisco, que desde su primera encíclica, Evangelii Gaudium, que es como el programa de su pontificado, habló de la presencia más incisiva de las mujeres en la iglesia, ¿no? El deseo de que las mujeres, porque a veces cuando uno habla del lugar de las mujeres en la iglesia te dicen, pero como si vas a una celebración y el templo está lleno de mujeres. Bueno, pero muchas veces las mujeres no estamos en la iglesia en los lugares donde se toman las decisiones. Entonces el Papa manifestó este deseo de incidencia, ¿no es cierto? Muy bien. El Papa habla hoy, digamos, de la fuerza social y eclesial de las mujeres, ¿no? Que tiene que ser reconocida, acompañada, sostenida para que pueda producir todos sus beneficios. Vemos que a menudo las mujeres en la sociedad en general estamos invisibilizadas, ¿no es cierto? Somos el 52% de la población y sin embargo muchas veces no compartimos equitativamente los roles de dirigencia dentro de las comunidades, ¿no? Y esto también ha pasado en la iglesia y en nuestra realidad de América Latina también está influida porque bueno, es una cultura bastante machista, ¿no? Cuya expresión más dramática es la violencia ejercida contra las mujeres. Muy bien. Entonces, bueno, desde el Evangelio, que es buena noticia, de salvación, de justicia, de equidad, de amor, de compasión, bueno, la Iglesia dice que esto no puede ser así de ninguna manera, ¿no? Y esto hunde su testimonio en el mensaje de Jesús, porque Jesús fue bastante revolucionario en cuanto al rol de las mujeres. Ustedes saben que en la época de Jesús y en Israel en tiempos de Jesús, los rabinos no podían tener discípulas mujeres, ¿no? Una oración muy antigua que ustedes deben conocer, que es incluso anterior al judaísmo, que agradece a Dios por no ser pagano ni mujer, ¿no es cierto? Bueno, Jesús tiene una mirada distinta y acepta discípulas. ¿Cómo sabemos que Jesús acepta discípulas? Porque en el Evangelio de Lucas
las vemos a Marta y a María sentadas a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de alguien es la actitud típica del discípulo, ¿no? Ustedes saben que discípulo es más que seguidor o alumno. El discípulo, en la concepción bíblica, es el que comparte vida y destino con el maestro. Y bueno, y Jesús también tenía un grupo de mujeres que, si bien no eran apóstoles, eran discípulas y compartían la vida con esta primera comunidad y llevaron su mensaje. De hecho, fueron las primeras testigos de la resurrección, ¿no? Bueno, entonces en este tiempo, con esta sensibilidad renovada en el nuestro, ¿no? Que hacia las mujeres, hacia su rol, tenemos que traerlo también este tema a la iglesia, a las comunidades eclesiales. Y no es que muchas veces no existan, esto no esté en el derecho canónico, que es la norma que regula la iglesia, o que no esté en los documentos, como vimos, sino que falta como este cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Que reconozca la participación de las mujeres en la iglesia. Muy bien. En cuanto a lo antropológico, ustedes saben que hay autores que hablan de la unidad dual de lo humano, ¿no es cierto? Y que ustedes saben, se acuerdan del relato de creación, en el relato del Génesis, cuando se crea, dice que se crea al hombre varón y mujer, o sea que la imagen de Dios la realizamos juntos, ¿no es cierto? Varones y mujeres en equidad. Además, Jesús, en el Evangelio, como les decía, tenía esta práctica, y Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Quiere decir que hay una equidad, digamos, en las relaciones entre nosotros en la iglesia. Esto es lo que Jesús quiere para sus discípulos, para nosotros, ¿no? Además, en Latinoamérica, en la iglesia, las mujeres han sido y siguen siendo decisivas en la comunicación de la fe en los pueblos latinoamericanos, ¿no es cierto? Muchas veces la primera catequesis, la primera evangelización la recibimos de madres, de abuelas, antes de ir a la catequesis, a la parroquia, a la escuela, a la comunidad, ¿no? Bueno, una típica peregrinación, esta animación de la fe en Latinoamérica, está realizada por mujeres, como les decía. Bueno, y de hecho somos la gran mayoría del santo pueblo fiel de Dios en América Latina, como le gusta decir al Papa, ¿no? La gran mayoría de las catequistas son mujeres, las que ejercen ministerios no ordenados, la que depende muchas veces la prolijidad de templos y la marcha de las oficinas en la iglesia, ¿no? Y el Papa, en este documento de la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa, pero también los obispos y cardenales que forman parte de esa comisión, quisieron darle una palabra especial a las religiosas que están presentes en muchos ambientes de la iglesia ejerciendo servicios fundamentales, ¿no? Y el Papa dice, las mujeres han de ser sujetos y destinatarios de una prioridad de cuidado pastoral, no solo las que llevan adelante la pastoral, sino también ser ellas objeto de la pastoral. Esto implica o significa también una adecuada formación en los seminarios y en los noviciados. Ustedes saben que los que ejercen el ministerio ordenado en la iglesia son varones. Entonces, para tener realmente unas relaciones como más evangélicas, más equitativas, menos clericales, como dice el Papa, es importante que esta formación en el diálogo entre varones y mujeres surja de las mismas casas de formación donde reciben su educación quienes van a ser ministros ordenados, ¿no? Para que todos seamos corresponsables de la misión en la iglesia. Y el Papa dice, sufro si las veo como servidumbre, ¿no? Dentro de la iglesia. Esto no tiene que ser así, y si es así tiene que cambiar en los lugares donde es así. Entonces este documento da algunas recomendaciones pastorales concretas tratando esa situación. Bueno, esto va más allá de la iglesia, ¿no? Acá les puse este chiste que muestra un poco que muchas veces el machismo o la discriminación también está en la cultura. Cada vez menos, gracias a Dios,
pero eso muchas veces está, ¿no? Y en los distintos ámbitos. Y el documento señala que hay que revisar nuestra vida para hacer una conversión pastoral, ¿no? Para que no haya ninguna complicidad en ninguna forma de violencia. Por supuesto, el Papa condena todo lo que ha sido el abuso sexual en la Iglesia, ¿no es cierto? Que es una triste realidad que se ha dado y que el Papa se está preocupando por erradicar, pero también toda forma de violencia, de discriminación, de silenciamiento, de autoritarismo, ¿no? Todo lo que ustedes saben que Jesús en el Evangelio de Mateo dice que los jefes de las naciones oprimen a sus pueblos con su poder. Entre ustedes no ha de ser así, ¿no? Sino que se tienen que lavar los pies los unos a los otros, ¿no? Bueno, por eso decíamos esto, voy un poquito rápido, si no, no termino. Para eso también hay que trabajar en caminos para una adecuada educación afectiva y sexual de varones y mujeres, y no solo para los que se preparan para recibir el orden sagrado, sino también para todos los que se preparan para el sacramento del matrimonio. Y esto en el sino de la familia, en el último sino de la familia también se insistió. Bueno, esto tiene que comenzar por la familia, ¿no? Acá hay otro chiste también, ¿no? Decir, bueno, yo soy machista, si te hago las compras, te recojo la mesa, te ayudo con los chicos, ¿no? Como a veces como si los chicos fueran hijos de ella, ¿no? La casa fuera de ella y no fuera de ambos. Bueno, esto está cambiando, gracias a Dios, y bueno, tenemos que trabajar por tener estas relaciones fraternas y más equitativas. Este documento también señala, así como el reconocimiento a las mujeres madres en América Latina, las que muchas veces han denunciado los asesinatos de sus hijos, o ustedes saben que hubo un gran feminicidio en Ciudad Juárez hace unos 15 años, y hace una matanza masiva de mujeres, y las que denunciaron esta situación fueron las madres de estas mujeres, ¿no? Y precisamente este rol que cumplen las madres en América Latina se los quiso reconocer en el documento. Bueno, no solo hay que pensar en la educación de las mujeres, en sus derechos, sino también hay que pensar en una nueva masculinidad, ¿no es cierto? Y en la educación de varones también, de los varones, para fortalecer y favorecer el anuncio y la reflexión en torno a la vocación que el varón está llamado a vivir en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. O sea, por darles un ejemplo, un varón que se retira de la crianza de sus hijos no solo es una sobrecarga para la mujer en cuanto a la crianza, sino sobre todo es algo que se pierden los hijos y ese mismo varón del ejercicio de su paternidad, ¿no? Bueno, y el documento señala claramente que la ausencia de mujeres en las instancias de decisión es un defecto, es una laguna eclesiológica, quiere decir es algo que le falta a la Iglesia, es el efecto negativo de una concepción clerical y machista que el Papa quiere cambiar. Bueno, entonces se invita a que las mujeres desempeñen diversos roles de responsabilidad, muchos ya los estamos ejerciendo, pero falta que esto se desarrolle mucho más según el querer de Jesús y según el signo de los tiempos, ¿no? Bueno, por eso, para finalizar esta pequeño dibujo que manifiesta la necesidad de que todos participemos en la construcción de la iglesia, varones y mujeres. Bueno, con esto estoy dentro del tiempo y bueno, me reservo un poco para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, muy enriquecedor. Ahora pasamos con Melody, si estás preparada, y las preguntas, como dije, para los que recién se van a sumar, me las pueden mandar por privado, y después yo al final, cuando Melody termine, pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias Marcela por tu exposición, fue muy enriquecedora. Yo soy Melody, o algunos me conocen por mi nombre en árabe, Amal. Primero quiero agradecerles a Camila y a Felipe, bueno, y a todo el equipo por habernos invitado.
a un tema tan importante de poder hablarlo y que en muchos lugares quizás no es algo común relacionar a las mujeres de la religión con los roles en la política y en la sociedad. En mi caso yo voy a hablar de la mujer en el Islam. Como ustedes sabrán, estamos hablando de casi 1.800 millones de fieles musulmanes en todas partes del mundo, entonces va a ser muy difícil para mí poder situarme en un país específico, ya que un musulmán se puede encontrar en cualquier parte del mundo, pero me gustaría empezar justamente por la época en que se comenzó, años previos en la revelación coránica. Como muchos saben, los musulmanes acabamos de culminar el mes bendito de Ramadán, que es en el calendario islámico, que es un calendario que se rige por el ciclo lunar, el número 9, se llama Ramadán, se lo considera el mes de la misericordia divina, el mes de Dios, es un mes lleno de misericordia porque justamente es el mes de Dios, en donde nosotros tenemos que seguir ciertos actos. El más conocido es el ayunar durante el día, no consumir alimentos ni bebidas. Pero ¿qué es lo que sucedió en Ramadán? ¿Y por qué lo traigo justamente a esta charla que tiene que ver con la mujer, con la política y con la fe y con las mujeres de la religión? En Ramadán inicia la revelación coránica. El Sagrado Corán es el libro guía para los musulmanes. Es la palabra de Dios en la que se revelaron 114 capítulos al profeta Muhammad, con él, su familia y sus compañeros sea la paz, a través del arcángel Gabriel. En el inicio de la revelación coránica, el profeta Muhammad estaba acompañado por una mujer, en la que yo quiero hablarles de ella. Esta mujer es Khadija al-Kubra. Khadija al-Kubra es una mujer que fue conocida no únicamente por ser la esposa o la primera esposa del profeta Muhammad, sino porque esta mujer, Khadija al-Kubra, era quien dirigía y estaba a cargo y era la dueña de las caravanas del Quraysh. ¿Sí? Ella hereda este negocio familiar por parte de su padre, siendo una mujer muy rica de negocios, liderando tantos empleados y un comercio que iba desde la Meca, porque ellos eran mecanos, antes era digamos, la península arábiga, lo que hoy es Arabia Saudita, y se comerciaba, como ustedes bien saben, con la India, con Persia, con Yemen, con Siria, y se vendían infinidades de productos. Khadija, con ella sea la paz, como nos dirigimos con respeto con las personas sagradas o mensajeros de Dios, conoce al profeta Muhammad antes que sea profeta porque necesitaba una persona de confianza para comerciar, para que se haga cargo de sus caravanas cuando ella por algún motivo no podía viajar. Es así de que contrata al profeta Muhammad, con él sea la paz, en esta actividad, algo diferente a la que estaban acostumbrados los mensajeros de Dios. ¿Sí? En este caso es la actividad del comercio. Me gustaría aclarar que muchas de nuestras tradiciones y de lo que nosotros seguimos como musulmanes está muy relacionado, cuando los musulmanes decimos, nosotros nos basamos en la atestiguación de fe, en la que decimos, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no hay Dios sino Dios, y Muhammad es el sello de los profetas. Estamos atestiguando que creemos y que seguimos las tradiciones de los profetas anteriores a Muhammad, como ellos ser Adán, Abraham, Ismail, Jacob, Jesús, y también muchísimas mujeres que se respetan dentro de la tradición profética, como ser Asia, que para el Islam sería la esposa del faraón, Hajar o Agar, que sería la esposa del profeta Abraham, Mariam en idioma árabe, que es la Virgen María, quien cuenta con un capítulo exclusivo con su nombre, que es Mariam, el capítulo Mariam, y otras mujeres de la tradición muy importante. Volviendo a Khadija, ¿por qué quiero hablar de Khadija? Porque Khadija no era una simple comerciante que tenía dinero. Primero que fue la primera persona que cuando llega la revelación coránica, que es un modo de vida,
que trae leyes, que los musulmanes basan su jurisprudencia en este mensaje que es el del Corán. Khadija se convierte al Islam, abraza al Islam, cree en el mensaje divino, y además, gracias a la economía de Khadija, ella da un gran aporte justamente al desarrollo del Islam, que hoy en día encontramos que el país con más cantidad de musulmanes y población islámica en el mundo no es un país árabe, sino por ejemplo es Indonesia, sino por ejemplo tenemos a la India, a China, que tienen una gran población de musulmanes. Es muy importante destacar el aporte de una mujer como Khadija en el crecimiento y en el desarrollo del Islam en la misión profética. Otro de los hechos tan importantes que tiene que ver con la vida de Muhammad y su relación con Khadija es el nacimiento de Fátima. ¿Y por qué les vengo a hablar del nacimiento de Fátima? Porque en la época preislámica, en esta región de la península arábiga, cuando un matrimonio se daba cuenta que iba a dar a luz la mujer a una niña, eran enterradas vivas, porque esto traía una molestia económica para la familia, cuando no podían llevarlo a cabo, sabiendo que una mujer en ese entonces no podía trabajar. Sin embargo, la primogénita de la familia del profeta Muhammad, quien marca la descendencia, es una mujer, es Fátima, que desafiando el mensajero de Dios, el profeta, con su mujer Khadija, a toda una sociedad que por supuesto sabemos que en la mayoría de las historias de los profetas tienen a mucha gente en contra, que los persiguen, que los difaman, que los tratan de hechiceros o de magos. En este caso, Muhammad y Khadija desafiaron a toda una población respetando la vida de una niña y marcando la descendencia de una mujer, que no es ni más ni menos que la descendencia del último profeta de las religiones abrahámicas. Fátima no fue una simple hija amada por su padre, como bien se conoce en la historia, sino de que Fátima era llamada en aquel entonces Abuja. En idioma árabe, Abuja quiere decir madre de su padre. ¿Y por qué se la llamaba así? Porque ella era muy participativa en los discursos políticos y en el ambiente en que se movía su padre. A mí me interesa muchísimo, ¿no?, cuando nos preguntan cuál es el rol de la mujer en el Islam, y en la actualidad podemos ver de que hay muchísimas sociedades en las que las mujeres islámicas, las mujeres musulmanas, todavía quizás no tienen un gran protagonismo en la política. Pero esto no tiene nada que ver con el mensaje del Corán, con lo que está prescripto en el Islam y con la tradición del profeta, como le llamamos nosotros en idioma árabe, sunna profética. Porque ya tan solo yo le nombré a Khadija, que fue la primera mujer de Muhammad, a Fátima, que fue su hija, y vemos un claro ejemplo del rol que cumplían las mujeres en esa época. Luego, también podemos encontrar que en esta historia de la revelación del Corán, hay muchísimos documentos que muestran de que las mujeres eran partícipes en lo que se le podía llamar en ese momento una especie de mezquita en la que el profeta daba sus discursos, que como podemos saber, en el Corán se habla de modos de vida y también de cuestiones que tienen que ver con la ley, por ejemplo, cómo se comercia al momento de viajar, cómo tratar a los empleados, la herencia está pactada en el Sagrado Corán. Esas son leyes que hoy en día se ejercen en países islámicos. Y las mujeres, gracias a grandes mujeres que fueron transmisoras de ese mensaje y de lo que se le preguntaba en ese momento al mensajero de Dios. Una de las mujeres de la época del profeta, que es la última mujer, es Aisha, quien es conocida por ser la más intelectual y la que más conocimiento de fiqh tenía. Imaginémonos que la mayoría de los años, el mayor tiempo de la revelación de Dios al profeta Muhammad, que obviamente no fue toda en un mismo día, sino que fue en una cierta cantidad de años, ella se encontraba junto al profeta Muhammad. Entonces hay un gran recurso
de ella como de muchas mujeres que pudieron escribir las enseñanzas de Muhammad. Es muy importante darnos cuenta que luego de la muerte del profeta, las mujeres siguieron continuando este mensaje que no solamente es espiritual y de fe, sino también es de justicia y de que se respalda con los derechos humanos en los que pide el Sagrado Corán. Yo sé que quizás puede sonar algo difícil porque lamentablemente la publicidad que se le hace al Islam muchas veces está alejada de lo que nosotros queremos hablar cuando hablamos de la equidad entre los hombres y las mujeres. Hay una mujer que se llamó Nana Asma'u, ¿sí? Que era del califato de Sokoto, lo que hoy conocemos como Nigeria, del año 1793 al 1864, en la que ella dirigió un grupo de mujeres que se dedicaron a recorrer ese califato para educar a las mujeres, para enseñarles sus derechos en cuanto a la religión y educarlas en la lectura y en la memorización, porque estaban convencidas de que con la educación estaba la liberación de las mujeres, que a través de la educación era la única manera de emanciparse de cualquier sistema opresor. Tal es así que lo podemos encontrar con años más actuales, como por ejemplo Fátima al-Fijri, que fue la mujer que fundó la primera universidad en el mundo, reconocida así por UNESCO, en lo que hoy es Marruecos. Fue una mujer quien fundó esa universidad, como la Universidad del Azhar, que seguramente les debe resonar este nombre, que es una de las universidades más importantes en cuanto al estudio de la religión y que salen tantos religiosos reconocidos a lo largo de todos estos años. Y sin embargo, las mujeres que fundaron estas instituciones, tanto religiosas como también de estudio en matemáticas y de otras ciencias, muchos años estuvieron prohibidas, mismo las mujeres, de estudiar en estos establecimientos, porque luego se fue transgiversando el mensaje, es como que hubo un retroceso sobre los derechos de las mujeres que demostraban los profetas. Me gustó mucho cuando Marcela comentaba la postura de Jesús, ¿no? Y creo que yo obviamente voy a hablar del Islam, pero costó mucho después en el tiempo respetar lo que hizo Jesús, lo que hizo Muhammad, como lo que hicieron tantos profetas a favor de las mujeres, de los hombres, de los niños y de los ancianos. ¿Cómo voy de tiempo? No sé si... Perfecto, tranquila. Bueno. Hace muy poco tiempo, hace unos años atrás, el Sheikh Nadawi Akram es un estudioso del Islam de la Arábica de Arabia Saudita, pero él está en Inglaterra, terminó un gran trabajo que reúne a miles de mujeres que se citan en este documento, que fueron prestigiosas del mundo islámico, ¿sí? En el que ellas no solo estudiaban la religión o transcribían las enseñanzas del profeta Muhammad, sino que ellas mismas las enseñaban a hombres en ese momento. Y son grandes testimonios para entender el lugar que ocupaba la mujer hace 1400 años atrás, en la época del profeta, y qué está sucediendo ahora cuando en muchos lugares se priva a la mujer de este reconocimiento y justamente de este derecho de enseñar y de inculcar no solo, digamos, la religión, pero como un modo de vida y todo lo que implica conocer el Islam y estudiarlo. El Corán constantemente habla del respeto hacia las mujeres. El profeta Muhammad lo dejó claro muchas veces, incluso en su último discurso antes de morirse, mientras se encontraba haciendo el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, el profeta Muhammad, una de las últimas cosas que dejó claro fue: los insto a que traten bien a las mujeres. Algo que parecería obvio de decirlo, era necesario decirlo en ese momento, y lamentablemente en la actualidad, hoy, en América Latina, nosotros estamos pidiendo por el respeto a las mujeres y a las personas en general.
Tal es así de que las enseñanzas del profeta Muhammad llevaron también a implementar las cuestiones que me interesó que compartió Marcela hoy sobre los quehaceres del hogar. En muchas sociedades vemos de que digamos que no es igualitario quién se ocupa de los quehaceres del hogar. Hay una frase que me gusta muchísimo, ¿no? Que dice, eso que llaman amor no es trabajo pago, no es trabajo remunerado. En el Islam, el profeta Muhammad dejó en claro de que si una mujer se ocupaba de los quehaceres del hogar, se le debía pagar por eso, porque no es un favor, porque no es que lo tiene que hacer porque es la mamá, porque es la mujer y se tiene que quedar en la casa trabajando y atendiendo. Obviamente que después en la sociedad suceden otras cosas, porque en muchos lugares no interpretan o no se enseña o no conocen realmente los derechos que tenemos las mujeres en el Islam y que fueron concedidos, como dije antes, la herencia o esta cuestión de que estamos hablando de que las mujeres no tienen obligación, parece que estoy diciendo algo obvio, pero no tienen obligación de realizar los quehaceres del hogar, no está implementado en el Islam que la mujer se debe quedar en la casa y el hombre debe salir a buscar el sustento. De hecho, lo que hacía el profeta Muhammad para que las mujeres participen en la oración comunitaria, por ejemplo, del día viernes, cuando dicen que cuando escuchaba el llanto de un bebé y se daba cuenta que había mujeres, acortaba la jutba, el sermón del día viernes, para que las mujeres puedan rezar tranquilas y no estén pendientes de los niños o de los quehaceres, cuando se daba cuenta que había mujeres en la mezquita. De hecho, la última asesora política del profeta Muhammad fue una mujer, Salama. Lamentablemente, hoy en día hay una interpretación, y con esto termino la exposición para que podamos pasar a las preguntas, y las cuestiones de las mujeres de la actualidad, como vi algunas preguntas que llegaron, las puedo dejar para eso, pero hay un dicho del profeta Muhammad que muchas veces se cita, que dice que, ahora no me lo acuerdo tal cual, pero dice como de que todo pueblo que está liderado por una mujer está destinado a la perdición, una cosa así. Entonces lo leemos y decimos, wow, mirá el Islam cómo toma a la mujer. Entonces la mujer no puede ser una jefa de Estado. De hecho, hay países en los que las mujeres no pueden presentarse como jefa de Estado. Bueno, resulta que es verdad de que el profeta Muhammad dijo este hadith, este dicho, pero ¿por qué habló de que un pueblo, de que ese pueblo en realidad, porque se refería a, en la época del profeta Muhammad en Persia, había una persona que era, digamos, un opresor en el que muere y el liderazgo de esta nación le hereda una mujer que es su hija. Y el profeta Muhammad se quiso referir a ese pueblo en particular, a esa historia en particular, pero no en general de que las mujeres no pueden liderar una nación, como lamentablemente algunas interpretaciones lo tomaron para ese lado, para sacarle derechos a las mujeres en el liderazgo de las naciones o en la participación política. Khadija, su primera mujer, fue una gran política. Fátima, su hija, fue una gran política. Cuando se acercó a la corte para reclamar la herencia que le pertenecía cuando muere su padre, por ser hija simplemente del profeta Muhammad, y no que se lo queden otros porque ella era mujer y no lo podía heredar. Y así hay ejemplos claros de mujeres que pasaron en la época del profeta o anterior, que todavía estamos aclarando en el Islam, o que mismo quizás la comunidad islámica no las conoce, como es el ejemplo de Eva, que la tradición islámica, la enseñanza islámica, es de que Eva no cometió o no tuvo intención alguna de tentar a nadie, de tentar a Adán, por ejemplo. Para el Islam, tanto Adán como Eva comieron un fruto que estaba prohibido, pero por un error y porque también el destino de ellos era venir a la tierra y de que estemos todos nosotros acá.
fueron ambos expulsados del paraíso. Y a veces se transgiversan los mensajes, y mismo los musulmanes, que tenemos claro cuál es el mensaje, obviamente respetando las diferencias de otras religiones y de otros libros, por supuesto, pero se transgiversan en nuestras tradiciones y siempre se termina condenando a las mujeres o prohibiéndoles derechos que sí fueron cedidos, y que el ejemplo claro está en lo que sucedió alrededor del profeta Muhammad y de todas esas mujeres. Muchas gracias. Perfecto, ahí se me escucha. Muchas gracias, Melody. Pasamos ahora entonces a las preguntas que hicieron los chicos, que fueron dejando. La primera es de Juan para Marcela, y dice, ¿qué le inspira a luchar por la equidad de la iglesia? ¿Qué me inspira? Eso dice que le inspira. Bueno, en primer Sí. lugar, gracias. En primer lugar, el Evangelio. ¿eh? El Evangelio pide esta equidad entre todos los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por fidelidad al Evangelio y que todas las personas, que todos los seguidores de Jesús tengan su lugar en la iglesia, eso es lo que me inspira, ¿no es cierto? Y después también al reconocer que yo he tenido muchas oportunidades. Vos pensás que en la Facultad de Teología recién pudieron ingresar mujeres, 68 creo que fue. ¿m? Y que cuando yo estudié, no hace tantos siglos, en el grado no tuve ninguna profesora mujer de teología, sí de filosofía, sí de idiomas, pero no de teología. Y que bueno, que ahora nosotras somos profesoras en la facultad con algunas colegas, ¿no es cierto? Que bueno, que éramos el primer año, cuando yo empecé éramos 100 y éramos 3 mujeres de esas 100, de esos 100 alumnos de primer año éramos 3 mujeres, y que bueno, que ahora hay muchas más mujeres y que en un futuro no lejano va a haber más teólogas que teólogos, ¿no es cierto? Bueno, son todas oportunidades que yo siento que me ha dado la vida, la providencia, el Señor, y cosas que voy viendo en la iglesia, la que amo, digamos, y en la que quiero estar hasta que me echen, espero que no me echen, em, de velar por tu familia, como vos haces con tu familia, ¿no es cierto? Que querés que las cosas sean mejores y que querés que las cosas sean más según el designio de Dios. Y bueno, y por eso, bueno, entre otras cosas, en ese programa Teologanda que nombraron, nosotros queremos trabajar por la promoción científica de las mujeres, es decir, conseguir becas para que más mujeres puedan estudiar teología, etcétera, porque a veces, viste como todavía la mayoría de las personas que estudian teología son candidatos a las órdenes, digamos, van a ser sacerdotes, bueno, después siempre, por ejemplo, si quieres hacer un posgrado, un doctorado, y necesitas hacerlo, el obispo te manda, pero si sos laico o laica, bueno, no tenés esa oportunidad. Entonces nosotros trabajamos para conseguir becas, para conseguir dinero, para que las mujeres puedan hacer posgrados, maestrías, doctorados, etc. Bueno, esa es, no quiero hacer un rollo larguísimo, pero digamos, esa es la idea un poco. Como seguramente Melody trabaja para que en su comunidad haya una participación más activa de las mujeres, ¿no? Como que todos trabajamos para que nuestra familia sea mejor, esa sería la cosa. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Ahora viene una pregunta de Enzo para Melody. Dice, ¿cómo es la comunidad musulmana en la Argentina? ¿Cómo es la comunidad islámica en Argentina? Bueno, no sé bien si quiere algo en específico, pero podríamos decir que la comunidad islámica en Argentina inició con inmigración, ¿sí? Sobre todo de sirios y de libaneses. Hoy en día hay musulmanes argentinos que seguramente son nietos o bisnietos de inmigrantes de otros países que llegaron a la querida Argentina y que nos acobijó a tantos de nuestros abuelos o bisabuelos.
Existe una representación de diferentes escuelas del Islam en Argentina. No somos una comunidad tan grande. Hay un estudio que se realizó en el que dice que somos 1 millón de musulmanes, pero la realidad es de que es un valor que creemos que no es tan acertado, porque uno se da cuenta en la cantidad de personas que visitan los establecimientos o las instituciones religiosas. Gracias a Dios, me atrevo a decir de que la comunidad islámica en la Argentina, además de que obviamente somos argentinos, que no pasa por una nacionalidad, pero convivimos y trabajamos y vivimos mancomunados con las demás tradiciones y religiones en el país. Perfecto, muchas gracias. Ahora una pregunta de Paloma para Marcela. Dice, ¿qué respuesta le podría dar a la crítica que existe por no permitir la ordenación sacerdotal de mujeres? Bueno, es un argumento de tradición. El hecho de que no se ordena mujeres es un argumento de tradición que también tiene que ver mucho con el contexto de Jesús. Cuando yo les dije, tenía discípulas, pero tenía apóstoles, en el contexto de Jesús, que era una cultura claramente patriarcal, y cuando digo patriarcal no es un juicio de valor, sino es una organización social que se arma en torno al padre de familia, al pater familias. Esa es la organización de Occidente que lleva 5.000 años, digamos, ¿no? Es la organización de la época de Jesús. Bueno, y la autoridad, como les digo, en la época de Jesús no eran testigos válidos en un juicio ni las mujeres ni los niños. Entonces, bueno, en razón también de todo eso podemos inferir, ¿no es cierto?, que Jesús elige para los 12, para los que llamamos los 12, a los apóstoles. Y hay motivos de tradición para sostener esto. Ahora, acá viene la opinión teológica, ¿no es cierto?, lo que yo opino como teóloga. No hay argumentos dogmáticos para no ordenar mujeres, ¿sí? Hay teólogos que no piensan lo mismo que yo, también tengo que ser honesta desde el punto de vista intelectual. De cualquier manera que sea por motivo dogmático o sea por motivo de tradición, hoy nuestra disciplina eclesial no admite mujeres para las órdenes. Ahora, ustedes saben que hay una comisión de estudio para el diaconado de las mujeres, porque en la época de Pablo se nombra la literatura paulina a las diaconisas, ¿no? La diaconisa Febe, por ejemplo, ¿no? Había diaconisas en la iglesia primitiva. Entonces, bueno, ustedes saben que el orden tiene 3 grados, diácono, presbítero y obispo. Bueno, y si admitís a una mujer para un grado, después esto va a seguir. Yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Si se ordenan mujeres en la iglesia, no lo vamos a ver porque creo que nuestra comunidad todavía no está preparada para eso, ¿no es cierto? Pero esa es una opinión de una teóloga. Lo que la iglesia dice oficialmente es esto: hoy no se admiten mujeres para el sacerdocio, y hay sobre todo argumentos de tradición. Muchas gracias, Marcela. La próxima pregunta va para Melody y dice, ¿cómo funciona en el mundo islámico con respecto a la mujer en las áreas educativas y laborales? No sé si me escuchó porque el perro está ladrando. Sí, se escuchó. Bueno, el mundo islámico es muy amplio, porque son muchísimos países. Vos me dijiste en la escuela, en la educación. Y en el trabajo, perdón, en las áreas laborales. La realidad es que islámicamente las mujeres tienen derecho, por supuesto, a educarse y a trabajar. No hay una restricción al respecto, pero lamentablemente sí podemos encontrar ciertas sociedades en las que se haga una muy mala interpretación del Sagrado Corán y terminen armando una ley en la que las mujeres no pueden llegar al conocimiento. Por ejemplo, además del conocido caso de Malala, que casi pierde su vida por la educación, en la India hay sectores en las que las comunidades islámicas no permiten a las mujeres estudiar, y esto es en las comunidades islámicas de la India,
porque dicen que una mujer que aprende la lectura corrompe a la sociedad. Eso, o sea, no tiene nada que ver con el mensaje del Corán, porque imagínense que cuando Dios le revela el sagrado Corán al profeta Muhammad, cuando inicia la revelación, le dice que lea, le dice, Ikra bismuka rabbuka, lee en el nombre de tu Señor. O sea, Dios nos está diciendo, digamos, la primera comunicación que tiene para la revelación profética a Muhammad es la lectura, es el conocimiento, es el discernimiento. Y si en la época del profeta Muhammad no se prohibió, ¿por qué ahora van a sacar una interpretación de que se puede corromper una sociedad porque la mujer aprenda a leer o a escribir o trabaje? Sí, hay sociedades en los que hay una gran tasa de mujeres que no asisten a las escuelas, que puede ser tanto por una condición de esa sociedad en específico o por una excusa o porque están basados en un criterio religioso, pero que no es correcto, porque justamente hay un dicho del profeta Muhammad que dice, ve en busca del conocimiento hasta en la China, como que todo conocimiento es válido y buscar el conocimiento es parte de la fe del ser humano, y si nos vamos a basar solo en el hecho de la condición religiosa, deberíamos aprender a leer para poder leer lo que dice el Corán. Así que lamentablemente sí hay sociedades en que las mujeres no tienen acceso, pero son muy pocas, como este caso de la sociedades islámicas en la India, como en el caso de Afganistán, por ejemplo. Pero la educación es un pilar de la fe, de un musulmán. Muchas gracias, Melody. La próxima la hace Tomás y va dirigida a Marcela. Y dice, ¿cómo ve hoy la religión católica en el accionar de los jóvenes? ¿Nota que hay más o menos jóvenes que la practican? Bueno, tiene razón Melody cuando dice es difícil decir algo respecto de todo el mundo porque uno vive en un lugar y no conoce a todos los creyentes ni a todos los jóvenes, ¿no es cierto? Lo que sí te puedo decir es que no vivimos en un mundo menos religioso o menos espiritual que en otras épocas, al contrario, hay una gran búsqueda de espiritualidad. Lo que sí hay en jóvenes y en no tan jóvenes es como un rechazo a todo lo que es dogmático, a todo lo que es instituido, si vos querés, a las instituciones religiosas. Muchas veces por culpa de nosotros, de las instituciones religiosas, de que los que formamos parte, que, bueno, por malos comportamientos o por falta de testimonio, bueno, la gente no le resulta una vida significativa, podríamos decir, ¿no? Una opción significativa de vida, pero sí hay una gran búsqueda espiritual, si vos querés, ¿no? Y bueno, y dentro de las tradiciones también vemos que lo que va creciendo mucho es la espiritualidad. Si ustedes leen, hay un estudio famoso de Fortunato Malimachi que se hizo hace 12 años y el año pasado, en 2019 mejor dicho, se hizo nuevamente sobre la religiosidad en la Argentina, cómo está compuesta, digamos, la sociedad en cuanto a las religiones, etcétera, y se observa esto bueno, que les estoy relatando, ¿no? Así que yo creo que nosotros tenemos que tratar de atender esa búsqueda espiritual de las personas en nuestro tiempo, por fidelidad a las personas, ¿no es cierto? Por amor a las personas y también bueno, por transmitir lo que a nosotros realmente nos hace felices, ¿no? Esto que dice el Papa de la pastoral de irradiación, pero digamos también que cada uno siga su camino, que cada uno busque a Dios en el camino en el que se encuentra. Yo creo que desde Dignitatis Humanae, que es un documento del Vaticano II que habla sobre la libertad religiosa, creo que ha habido un gran despertar sobre el hecho de decir, bueno, tenemos que, no se trata así como de un proselitismo
digamos, a ultranza, sino al contrario, que cada uno encuentre a Dios por su camino, ¿no? Y fomentar las comunidades religiosas como la de Melody, el judaísmo, las otras iglesias, o sea, que cada ser humano encuentre a Dios porque eso es un derecho humano, y que lo encuentre en libertad de conciencia por su camino, ¿no? Esa sería la idea. Muchas gracias, Juan. Marcela. La próxima pregunta va para Melody y la hace Camila. Dice, ¿podrías mencionar algo sobre la relación entre el velo que usan algunas mujeres musulmanas y su identidad? Bueno, el velo, conocido como hijab, es la vestimenta islámica, conocida así, en el que dependiendo de interpretaciones también y de países y de sociedades, también cambia la forma de usarlo o qué tanto cubre. Me gustaría, a raíz de la pregunta que hizo Camila, contarles de que cuando el Sagrado Corán habla del pudor, no habla únicamente dirigido a las mujeres, habla de los hombres y las mujeres piadosas, habla de los hombres y las mujeres pudorosos, habla de que las mujeres deben cubrirse las partes, ¿sí? Sobre todo las más llamativas, y deja como a libre interpretación cuál es el hijab, porque habla de ver a la mujer detrás de una cortina. Y entonces hay diferentes interpretaciones de cuál es el significado del hijab. La mayoría llegan a esta conclusión de el velo, a ver si justo acá tengo un libro que hay una mujer con un hijab, no sé si se llega a ver, a este velo, este que está acá, el de pañuelo verde manzana, que se le ve el rostro a la mujer. Esa es como la interpretación más general del velo, pero después nos encontramos, por ejemplo, que en Irán usan el chador, que es una vestimenta negra y holgada, y que ahí tiene una connotación, por ejemplo, más política. Después nos encontramos con la vestimenta de los países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Kuwait, que las mujeres usan la túnica y el velo también, por lo general de color negro, y tiene que ver más que nada con una tradición de los beduinos, y no tanto por una cuestión tan religiosa, ¿sí? Porque a veces quizás se sacan el velo y se les ve el cabello, tiene que ver mucho con esta cuestión de la vestimenta de los beduinos. Hay algunas entrevistas de mujeres que ellas dicen, para nosotras esta vestimenta es nuestra nación, es nuestra patria, y no hacen tanta referencia como a los versículos del Corán. De hecho, los hombres usan túnicas también, digo, usan vestimenta pudorosa y tapados tanto hombres como mujeres. Después nos encontramos con mujeres que deciden, o mujeres que son obligadas también a cubrirse la cara, a cubrir sus manos. Pero también nos encontramos en un mundo en el que las mujeres, como en Francia, luchan por poder vestir su vestimenta religiosa, que es una identidad, y sobre todo cuando no vivís en un país islámico, es una manera de reconocer a la persona como musulmana. Entonces ahí tenés a las mujeres que están perseguidas y oprimidas por no poder cubrirse, y del otro lado del mundo tenés a mujeres que no quieren cubrirse, pero deben hacerlo obligadas por su familia o por los países en los que ellas viven. Me gustaría terminar esta respuesta citando que en el Sagrado Corán dice: dile a las mujeres que se cubran y dile a los hombres que agachen su mirada. Esto es muy importante porque a veces se sigue haciendo, de hecho también musulmanes, aunque conozcan ese versículo, echándole a la mujer de la forma que estaba vistiendo cuando luego le pasa algo a una mujer. Y sin embargo el Corán es muy claro: dile a los hombres que bajen su mirada. Estamos hablando de que los hombres deben tener un respeto por la mujer. Excelente, muchas gracias, Melody. Y vamos con la última pregunta, así llegamos a tiempo, y es para ambas. La mandó Micaela y dice,
¿hasta qué punto consideran que tanto la religión católica como islámica han marcado roles tanto en hombres como mujeres dentro de la comunidad? Si no sé quién quiere hablar primero. Bueno, yo arranco para seguir la dinámica, pero bueno, si querés decir algo, Melody, interrumpime cuando quieras. Mira, la religión forma parte de la cultura, ¿no? La cultura, vamos a tomar, hay miles de definiciones de cultura, tomemos una del documento de Puebla, ¿no? Que es la manera en que las personas, que es bastante amplia, es la manera en que las personas se relacionan con ellas mismas, con ellos mismos, con los demás, con Dios, con la naturaleza, ¿no? Entonces, hace parte de la cultura nuestra relación con Dios o con lo trascendente. Y en ese sentido, siempre la manera en que nos relacionamos con Dios marca nuestra cultura. Pero vos fíjate qué interesante, ¿no? Que, que también, como dice Melody, el Islam digamos, es una búsqueda de paz, ¿no? Como las grandes religiones. En el Evangelio, ¿te acordás en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer. Y en la primera carta de Juan dice, ¿cuándo pasó eso, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y también la primera carta de Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama al hermano al que ve. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay una relación directa entre nuestro vínculo con Dios y nuestro vínculo con los hermanos, ¿no es cierto? También Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Quiere decir, hay una fe declamada y hay una fe vivida, ¿no es cierto? Y entonces, y las dos hacen parte de la manera en que un pueblo se vincula entre sí y se vincula con Dios. Por eso digo, es una revisión tan profunda que nosotros tenemos que hacer de nuestra relación con los hermanos. No sé si con eso te contesté, Micaela, pero seguro que Melody lo va a hacer mejor. La pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Ahí voy. Decía, ¿hasta qué punto consideran que tanto en la religión católica como islámica ha marcado roles tanto en hombres como mujeres dentro de la comunidad? Bueno, en cuanto al Islam, y entiendo que es en todas las religiones, marca los roles primero porque cuando uno decide seguir una religión, la sigue como un modo de vida. Musulmán significa sumiso a Dios. Islam viene de la raíz salama, que significa paz, que significa salvación. Entonces nosotros como musulmanes seguimos lo que aconseja Dios, lo que escribe Dios, para que tengamos una vida con una mejor convivencia entre los seres humanos, entre nuestros hermanos, y en el que no nos convirtamos en personas que corrompen la tierra, tanto desde la amistad, el amor, el comercio, la educación, la ecología, todo lo que abarca el Islam está dentro de un modo de vida. Entonces uno, si decide, por supuesto, porque hay personas que se pueden considerar musulmanas y, bueno, harán lo que puedan con la religión. El profeta Muhammad decía, no hay imposición en cuanto a la religión, el mensaje ya ha sido revelado. Es un modo de vida. Entonces, en este camino que seguimos, y como nosotros decimos, vino Muhammad a poner ese último ladrillito que pusieron anteriormente todos los profetas en un mismo camino que es para llegar a la salvación, que es llegar a Dios. En ese camino que nosotros transitamos, intentamos que nuestra vida cotidiana esté justamente obedeciendo lo que Dios pide que nosotros hagamos para vivir en un mundo más equitativo. Felipe, Bueno, sí, por favor. Que ahora cuando le repitieron la pregunta a Melody, entendí más lo que Micaela quiso preguntar. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando Melody hablaba del uso del velo, por ejemplo, ¿no?
cómo son todas cosas de costumbres y cómo en realidad, bueno, el profeta tenía esta relación con las mujeres tan especial y después, bueno, van pasando cosas en la historia y van pasando cosas en los lugares bueno, que a veces no responden al designio de las escrituras sagradas, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pasa lo mismo, digamos. Después el Evangelio fue, si vos querés, rodando en una cultura marcada por el patriarcado y por la inequidad en muchas cosas. Y nosotros absorbimos esas costumbres. Y no, la inequidad no se da por el Evangelio, sino se da por las costumbres de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lindo ver, ¿no? Como el designio de Dios es de libertad y de igualdad, o sea, en estas dos comunidades que estamos acá conversando. Y que después nosotros no siempre respetamos esos designios de amor, de equidad, de paz, ¿no? Entonces, bueno, es como el mensaje y después la forma en la que vivimos el mensaje, ahí más o menos iría la cosa, ¿no? Listo. Excelente, Marcela. Melody, muchas gracias a ambas. Fue una charla muy fructífera y muy importante para nosotros personalmente, como también para el centro. Me gustaría destacar la voluntad de ambas expositoras para participar de este encuentro, y yo creo que es un reflejo de la sociedad que todos buscamos, una sociedad más del entendimiento, de la igualdad. Y bueno, nada, no sé si alguien más de los chicos organizadores quiere decir algo, pero por mí la charla fue un éxito. Sí, yo por último también quería agradecer a las invitadas y a todos los que se sumaron hoy. Y sí, ya lo dije al principio, pero lo vuelvo a mencionar y me parece fundamental que construyamos entre todos estos espacios de diálogo, de entendimiento y de poder, digamos, poner el foco en la mujer, que muchas veces es como invisibilizado, y poner el foco en la mujer líder, ¿no? En la que toma decisiones y la verdad ver como estas diferentes perspectivas en torno a un mismo tema me parece muy enriquecedor y la verdad fue un encuentro muy lindo, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Sí, y bueno, un gusto conocer la Melody. Melody, un gusto. Igualmente, Marcela, y sí, gracias a todos ustedes por invitarnos a la importancia de poder hablar del rol de las mujeres que cumplieron en la transmisión de la religión, que siempre fueron mujeres sacrificadas, como Asia, como María, mujeres que han demostrado la valentía y la fortaleza en tiempos muy difíciles, en donde la religión siempre se juzgó, esos mensajes siempre se juzgaron como se juzgan ahora, y de que es importante dar la oportunidad, y sin darnos cuenta estamos haciendo un camino de diálogo entre dos creencias, en las que quizás en muchas partes del mundo se creen de que no hay convivencia. Acá podemos demostrar de que podemos hablar de diferentes temas que nos pueden englobar y unir en la importancia del rol de las mujeres con el respeto que se merecen las escrituras sagradas. Bueno, muchas gracias, un muy lindo cierre. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en los próximos encuentros de este lindo ciclo de Mujeres a la Política. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.